Hace unos días, el ministro de Economía y Finanzas daba una conferencia de prensa y anunciaba el manejo económico en la perspectiva macroeconómica de un crecimiento de 8.7 y utilizaba no precisamente el PIB, sino utilizaba cifras de otra situación. IGAE, ¿no es cierto? Está con nosotros Gary Rodríguez. Él es gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Lo hemos invitado para hablar de economía, para hablar de exportaciones, para hablar de contrabando, pero también, entre comillas, incluyendo el tema de contrabando, vamos a hablar del crecimiento macroeconómico del que hablaba el ministro de Economía y Finanzas. Don Gary, gracias por estar en los estudios de F10. Muy buenas noches, bienvenido. Y esta cifra se siente en los bolsillos de los exportadores, se siente en los bolsillos de quienes hacen la agroindustria, de quienes manejan el tema productivo y macroeconómico en la perspectiva privada en el país. Bienvenido otra vez. Muy buenas noches, Beatriz. Muy buenas noches a la audiencia. Muy honrado de estar en este programa. Felicidades. Primera vez que estoy viendo las instalaciones, muy modernas, muy acogedoras. Bueno, el índice global de actividad económica es un indicador que recoge información mensual y compara con el tiempo transcurrido en la pasada gestión. El ministro ha informado evidentemente un crecimiento importante, 8.7%. A junio el indicador era de 5.3%. ¿Y por qué? Por causa de la recuperación, el crecimiento que está habiendo en el quantum, en el volumen físico de la producción, no necesariamente en precio, en sectores como minería, construcción, transporte, hidrocarburos, industria manufacturera. Y quisiera añadir como una precisión algo que el ministro no dijo, pero que el país merece conocerlo. Mucha gente que ve el vaso medio vacío dice es efecto rebote y critican las medidas del gobierno, que nosotros las respaldamos porque obviamente el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, y eso está ayudando en esta media normalidad que estamos encarando a que se esté recuperando la economía. Hay otros que ven el vaso medio lleno y dicen, estamos creciendo como nunca antes, ¿no es cierto? Nosotros como institución, por mandato de nuestro directorio, de nuestro presidente que acuñó esta frase, no vemos el vaso ni medio vacío ni medio lleno. Simple y llanamente el vaso está con el agua hasta la mitad y las cifras son las que mandan. Entonces, este es el ingrediente que quisiera que el país se entere para darle esperanza de que las cosas pueden mejorar y de hecho están mejorando. El sector agropecuario, de acuerdo al IGAE, ha crecido 2.2%. Pero resulta que este crecimiento es sobre un crecimiento del año pasado. El IGAE que teníamos hasta el mes de noviembre en lo que respecta al sector agropecuario decía que había crecido también más del 2%. Entonces, qué diferente es crecer sobre un sector que no ha parado de expandirse, incluso en plena pandemia, con cuarentena, mercados cerrados, transporte, logística totalmente complicados, y mucha gente ha trabajado en el campo para que no falte el alimento en la mesa de los bolivianos. Entonces, esto que estamos viendo, efectivamente, sí, se refleja en sectores de la agropecuaria, de la agroindustria, del sector maderero, que son sectores que no están parando de crecer y que se reflejan en datos muy alentadores desde el punto de vista del comercio exterior. El INE ha informado que el mes de julio las exportaciones globales del país han crecido 59% en valor, pero 19% en volumen. Ahora, si nosotros vamos a hablar de lo que le interesa a la gente, cuando usted habla si eso se siente en el bolsillo de la gente, tenemos que hablar no del sector de minería o el sector de hidrocarburos, que son altamente intensivos en bienes de capital, sino del sector no tradicional, del sector agropecuario, agroindustrial, forestal maderero, la industria, el sector artesanal. Este sector ha crecido 63% en valor, 21% en volumen. Y me gustaría poner un ejemplo bien bonito, que es el de la carne. La carne en el año 2005 se vendió por 1.000 toneladas al mundo. 2 millones de dólares entraron al país. El año pasado, con todas las adversidades habidas y por haber, este sector trajo 70 millones de dólares a Bolivia, exportando más de 16.000 toneladas sin que falte carne, alimento en nuestra mesa. ¿Qué está pasando al mes de julio? Estos son datos oficiales del INE.
el INE nos reporta que la carne hasta el mes de julio se ha vendido por casi 12.500 toneladas y han ingresado al país 59 millones de dólares y no faltó carne en el plato de los bolivianos. Muchos ven como una especie de amenaza que los agroindustriales, quienes trabajan en el tema de producción, por ejemplo, agropecuaria, exporten sus productos, cuando en realidad es llevar tu producto afuera y retornar con recursos económicos que van a inyectar capital a Bolivia y que van a hacer que se dinamice la economía, garantizando siempre el mercado interno, don Gary. Así es, mire, por definición, quien exporta más crece más. Es sencillito. Si yo exporto lo que me está sobrando luego de abastecer el mercado interno, quiere decir que estoy produciendo, estoy invirtiendo para generar mayor consumo que mi mercado interno. ¿Qué pasaría si no se exporta gas, si no se exporta minerales, por ejemplo? Este país quebraría. Pero en el caso de las no tradicionales, ¿no?, está creciendo soya y derivados, joyería, castañas, maderas, carne bovina, azúcar, bananas, lácteos, cuero, frejol, confecciones textiles, café. Todos estos productos han crecido. Y no han faltado esos productos en el mercado interno. ¿Cuál es la consecuencia de este aporte de las no tradicionales? Ya no significan solo la quinta parte, sino el 26% del total de las divisas que están entrando. Y en el agregado, la minería, por supuesto, ha tenido una recuperación increíble, prácticamente ha duplicado su valor con un incremento del 50%. Aquí hay un efecto precio muy importante. El sector de hidrocarburos ha crecido apenas 5% en valor, 14% en volumen, pero otra vez le digo, 63% en valor en las no tradicionales, con una expansión del 21% del volumen. Quiere decir que hay más trabajo, quiere decir que hay más inversión, hay más movimiento económico. ¿Y cuál es la consecuencia global de todo esto? Hasta el mes de julio, Bolivia registró 1.090 millones de dólares de superávit. Quiere decir que las divisas que generamos por exportación alcanzaron a cubrir las divisas que necesitamos para atraer productos por importación, bienes de capital, equipos de transportes, insumos, y nos han sobrado todavía 1.090 millones de dólares, una gran noticia para apuntalar las reservas internacionales netas y evitar el día de mañana estar pensando en devaluaciones. Voy a volver con Cindy Rojas y en el segundo bloque vamos a hablar con don Gary Rodríguez sobre el tema del contrabando. También me gustaría conocer su punto de vista por el conocimiento económico que tiene en torno al tema de los aranceles a 94 productos para importación en nuestro país. Estos y otros temas en unos minutos. Cindy, contigo, por favor. Gracias, Beatriz. En minutos volvemos contigo para que ampliemos más esta información. Pero ahora tenemos que hablar de la exmandataria Yanine Áñez. Nuevamente niegan la solicitud de detención preventiva, además de hospitalización